Ahora, ¿qué pasa con la formalización de la economía? Que pues es un tema que hoy por hoy hay que hacer un esfuerzo para que se incremente la tributación, hacer que la economía sea más formal. En general, nuestra experiencia es que la mediana empresa y la gran empresa tiene un alto grado de formalización, por no decir de un 100%, que es una, digamos, práctica contable y una práctica impositiva muy pegada a las reglas vigentes y sin contingencias. Donde pudiéramos encontrar algunas situaciones para mejorar sería en la informalidad y en algunas prácticas que tienen que ver con hacer evasiones o elusiones que deterioran la tributación en un país, y que sobre esto hay mediciones. La reflexión que hicimos en el foro para el caso de Colombia es que el recaudo tributario de nuestro país en los últimos 25 años tiene unas características muy particulares. Y este fue un estudio que yo hice en el 2009 para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, donde hice el análisis de la tributación, de la recaudación. Hice una serie de regresiones econométricas para hacer una explicación de qué era lo que hacía mover el recaudo tributario. En esa época, pues yo hice el estudio que al aplicar unas bases contables distintas y al cambiar el modelo contable pudiera tener incidencia en la recaudación. Y en esa medida, pues habría que hacer unos procesos de transición, como en efecto se hizo en Colombia. Este estudio lo presenté yo en el 2009, antes de la ley 1314, casi que en el 2008 fue que yo hice el estudio. El año 2022 volví a presentar un estudio con unas incidencias patrimoniales y del efecto NIF, y volvimos a revisar la estadística y encontramos que los comportamientos en los últimos 25 años era muy similar en cuanto a las características del recaudo nacional, a nivel nacional. Entonces, el 90% del recaudo a nivel nacional lo explican dos clases de tributos: los directos y los indirectos, el 90%. Dentro de los directos, pues lo que llamamos a nivel internacional el impuesto a las ganancias. Y dentro de los indirectos, yo hice una agregación de impuesto al consumo, IVA interno, IVA externo. Lo que me interesaba era mirar el comportamiento agregado a fin de analizar, para otros propósitos anteriores de unificación de algunos casos de recaudación, que no vale la pena ahora explicar, pero que encontramos lo siguiente, que de ese 90%, la mitad, es decir, el 50%, el promedio de los últimos 10 años es renta y el 50% es IVA. Algunos años sube más renta, baja más IVA. Sube IVA 48-52, 49-51, pero ahí está la media alrededor del 50%. Inclusive en el año 2021, la estadística del recaudo es exactamente igual, mitad, 50% renta, 50% IVA. Y encontramos que, como lo demostramos en el 2009, que lo que mejor explica la recaudación es el PIB. En la medida que haya recesión, que el PIB baje, la recaudación baja, y en la medida en que haya aceleración de la economía, la recaudación sube. Y eso lo demostramos comparando el PIB con las distintas recaudaciones en los distintos ciclos de la economía, y hubo allí pues un, digamos, acertado conclusión, como se hace acá en estos estudios, de la directa correlación que hay entre el PIB y la recaudación. Entonces, en Colombia, repito, es una característica 50% renta, 50% IVA, que puede diferenciarse en Latinoamérica, y esto tiene varias razones. Colombia es un país de regiones, no es una economía centralizada como ocurre con México, ocurre con algunos casos Brasil o el mismo Argentina, que hay una alta concentración en algunas regiones. Colombia es una economía de regiones,
si al centro de Bogotá le quitamos el gobierno central, daría con unas características muy similares de otras regiones, la costa atlántica, el centro, centro oriente o el sur, repartido entre todos un 80% de la economía, y un 10% que se explica inicialmente por el gobierno central y un 10% de regiones las más pequeñas, que pudieran tener en esas regiones las más pobres del país o las más apartadas del país en el desarrollo, que explican ese recaudo. Esa es una característica por la cual pudiera interpretarse que sea tan igual renta directos e indirectos, porque es una economía de regiones. Esa es una, digamos, hipótesis que la hemos venido planteando porque definitivamente la economía colombiana, esa es una fortaleza, que es una economía de regiones, y eso se explica mucho en otras variables macroeconómicas, incluyendo la recaudación nacional. Las estadísticas que se han analizado, sin que esto sea perfecto, digamos exacto mejor, es que más o menos el 80% de la recaudación nacional se explica por los grandes contribuyentes. Entonces aquí hay una, digamos, situación muy particular, y es que los formales le dan el 80% de la recaudación nacional. Ahora, si uno mira ese 80%, hay unos actores especiales como Ecopetrol, que tiene una fuerte incidencia en el recaudo nacional. Entonces, ese 80% es la economía formal. Y uno diría, el otro 20%, ¿qué es? Sencillamente, para entender, no es una cifra exacta ni es una estadística, que el 10% son personas naturales y el 10% son pequeñas empresas. Y algunas medianas, pero más pequeñas que medianas. Las medianas, entre la empresa más tiende a crecer, más tiende a formalizar. Esa es una característica. Y eso lo hemos encontrado en otros países también, esa característica. Entonces, eso, pues diríamos, frente a estas hipótesis de la formalización, la fuerza laboral, donde hay que trabajar, pues tenemos que hay un 80% que es una economía formal, habría que fortalecerla y que crezca más para que el recaudo se aumente por la directa relación con el PIB, y hay un 10% para trabajar con la economía informal, que cómo pudieran diseñarse mecanismos de formalización, y han habido varios esfuerzos de varios gobiernos orientados hacia la formalización de la economía. Pero esa no es una tarea fácil, esa estadística, a pesar de que se ha logrado en gran parte formalizar la economía, y otros esfuerzos que se han hecho alrededor de la Dirección Nacional de Impuestos. Entonces, las intervenciones de la DIAN me parecieron muy ilustrativas acerca de cómo ha sido la mejora, que eso pues coincidieron las dos personas, tanto Javier de Asa como la doctora Paola Obando, el doctor Javier de Asa y la doctora Paola Obando, cómo la DIAN ha venido haciendo una inserción de tecnología, un acercamiento con los contribuyentes, y haciendo que cada vez sea más fácil hacer el control de las negociaciones y el control de las principales variables. Hemos tenido recientes años cómo se ha venido haciendo una cultura alrededor de la tecnología y cómo la DIAN ha mejorado sustancialmente retención en la fuente, medios electrónicos, hoy la factura electrónica. Podemos decir que primero sabe la DIAN lo que hacen las empresas, inclusive que las mismas empresas en algunos casos. Entonces, ese es un, digamos, esfuerzo frente a estas hipótesis, que las estimaciones del empleo informal en el G20 oscila entre el 10 y el 25%, es decir, estamos en la estadística de la fuerza laboral. Sin embargo, la cifra global supera el 61% y la cifra para América Latina ronda el 50%. Entonces, de ese 10% que hablábamos, que pudiera explicarse por las personas naturales, el 50% pudiéramos decir que son empleos formales y el 50% empleos informales, de acuerdo con esas estadísticas, pero no hay una, digamos, estadística que pudiera decir que es mejor formal que informal.
porque algunos profesionales independientes indudablemente que no les interesa para nada tener una relación laboral. Estoy hablando de médicos, constructores, abogados, que pues yo tengo clientes en instituciones de salud o clientes en servicios profesionales de abogados que pues si yo le voy a proponer a un abogado de alto prestigio un contrato laboral, me manda a comer espárragos. Esa no es la tendencia, pero eso no se puede generalizar por esas excepciones y habría que mirar en el entorno que se coincide con esta formalización. Entonces, las investigaciones de la OCDE ha vinculado la ética en el asunto tributario con el crecimiento económico, es decir, que hay una alta relación entre la recaudación, el respeto a la recaudación y el recaudamiento y la recaudación de impuestos. Pero hay un elemento de refuerzo positivo con muchos países aparentemente atrapados en un equilibrio de bajos ingresos fiscales y bajo gasto público, es decir, eso ya es otra hipótesis que tendríamos en un enfoque puramente keynesiano, cómo incrementar el gasto público para aumentar el ingreso y el consumo de los privados. Mucho de lo que explicó en su momento el presidente Bill Clinton, que explicaba cómo había crecido el ingreso de las familias, cómo había crecido el ingreso del Estado. Y lo que él proponía era aumentar el ingreso de las familias y lo cumplió. Eso fue lo interesante de la economía de Bill Clinton. Entonces, aquí frente a la economía formal, la hipótesis es que los formales pagan bien el impuesto. Grandes empresas, medianas empresas. Y los informales sería lo que habría que trabajar, cómo formalizar y de qué manera alinear esa economía sería el gran trabajo.